No, ¿cómo están todos? No, I didn't hear anyone. How is everyone? Sí, Dios es bueno, amén. God is good. Está bueno, Dios es bueno. God is good. Todo bien, Everything's well. todo mal, Everything's bad. más o menos. So. Lo importante es que usted está aquí The important thing is that you are here y usted viene a escuchar la palabra and del you Señor. come to hear the word of Y cuando usted God. escucha la palabra del Señor, algo increíble And when you sucede. listen to the word of God, something incredible happens. Aunque usted no se dé cuenta, Even though you may not be aware, pero cuando usted escucha la palabra del but when you Señor, hear the word of God por medio de mi voz, no by necesariamente mi voz, pero by my voice, and it's not my voice, o usted escucha una predicación por radio, por or you listen to televisión, a preaching through radio, o through usted lee su TV, Biblia y está transmitiendo or you're la reading palabra the Bible, a su vida, you are transmitting the word into your life. usted se está lavando. You are cleansing yourself. Usted se está lavando. You're cleansing Con el yourself. simple hecho de Which escucharme, is simply listening. hoy usted se está lavando. You today are being cleansed. Ok, nos vamos a lavar, a bañar. ¿Qué pasó a Mauri? Pero bueno, vamos a abrir la Biblia. So ¿Usted let trajo us su Biblia? open Es un our placer una vez Bible. más estar aquí. Siempre es un honor compartir la palabra del It is Señor. always a pleasure and an honor to be able to créame share que the aunque me veo word. bien, yo estoy muy nervioso. And even though I might look like I'm fine, I'm very nervous. Porque pues es la palabra del Señor y uno Because no la it quiere is malinterpretar, The no quiere word decir of cosas. God, and I don't want to use my words. Y yo quiero usar lo que está aquí en la I want palabra. to use the word. Y cuando usted abra la Biblia conmigo, And so me when voy a you sentir más open a gusto. scripture with me, I'll ¿Usted feel trajo su more Biblia comfortable. o trajo su aplicación de celular? If you brought your Bible or if you got the Bible app on your phone, Vamos a estar leyendo en Juan 13, we're going to be reading John 13, pasaje muy conocido en la Biblia del a 1 al very 11. well-known scripture. Y esta es una imagen, o una imagen, y tal vez los que ya son, bueno, en inglés se dice una palabra media, old heads, o las que ya son veteranos, los que ya son grandes, los que ya tienen This is a very experiencia well-known scene and story. y han Those who have viajado, been in the han andado gospel de aquí. for many years know about this. Tal vez ustedes han estado en un lugar donde se practica el lavado de pies. And we've talked about the cleansing of feet. Sí, vamos a tener una ilustración, así que los quiero mantener un poco atentos. Vamos a And tener we're una going to have an ilustración. illustration, so No I de want you lavar guys los to be pies, ¿ok? very, No voy a very lavarle los aware. pies, por favor. No voy a lavarle los pies a I'm not nadie. going to wash Esa no es la anyone's feet. ilustración, es de otra That's cosa. not the illustration. Pero ¿cuántos de ustedes han practicado o han hecho eso? No But hay how nada many malo con have eso, no hay nada malo con Participated eso. in the washing of feet. There's nothing wrong in it. Yo solo digo porque pues de eso se va a tratar la prédica I'm en esta only just mañana. bringing this up because that is what we will be sharing this morning. Y usted se va a conectar y va a decir, ok, yo And yo you'll me be able to acuerdo. connect it, Muy and you'll be like, bonito. oh, yes, I can agree with this. Y aquí en este pasaje de And la in Biblia, this scripture, lo que está a punto de acontecer what en is este about pasaje to occur, es algo que, como les digo, muchos de nosotros hemos practicado, it's something that we've practiced, el acto de lavar los pies. the act of washing someone's feet. Y como como cristianos, yo quiero que entendamos And as Christians, I want us to understand o creemos or to believe de lo que se trata, lo Of que es el what- lavado de los pies. what it implies or what it is of the washing of someone's feet. Pero en realidad, But in reality, como yo me di cuenta, as I became to esto va be más aware, profundo. there's something much more profound. Cuando Jesús hizo este acto con sus discípulos, When Jesus did this act with his disciples, no simplemente fue de que sus pies estaban sucios y que los estaba lavando it y wasn't eso. simply that their feet were dirty and he was cleaning Bueno, en them. práctica, In practice, sí fue así. it was something, Pero había algo más profundo but there was detrás de even eso. something more profound behind this. Amén. Porque en el versículo 7, si usted sigue por favor conmigo en la Biblia, Because in verse 7, if you can follow Juan with 13, me, del 1 al 11, John pero vamos a brincar 13. de aquí para allá. we're going to go ahead and read verse Dice el 7. Señor, lo que yo hago, le dice a uno de sus discípulos, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. What Jesus says is, Jesus replied, you do not realize now what I am doing, ¿Sí? Oh, pero lo entenderás después. but later you will understand. Ahora, ¿qué no voy a entender yo de una What persona am que me lave los I pies? not going to understand of someone washing my ¿Cierto? feet? O sea, ¿qué? ¿No voy a entender que What me am I estás not lavando, going limpiando to los pies? understand? Por eso es que el Señor That dice, is why the Lord says, tú ahorita no entiendes right esto, now you don't realize pero it, después lo vas a entender. but later you will understand. Amén. Obviamente Obviously, implica que hay un it significado más implies grande that detrás there de is a more esto. profound significance in ¿Sí? this. Hay un significado más profundo y por eso There is dice a more ese. profound significance. Sí, hay un significante más
en esto. Así que sigamos leyendo, por favor, el So let's versículo continue 4. reading. Y dice el versículo 4, y se And we're going to go levantó back de la up to verse cena, 4. It says, so he got up from the meal. se quitó su manto, He took off his outer su clothing. túnica. And ¿Usted ha visto un carpintero cuando se quita su camisa? have you seen a carpenter when he takes off his shirt? Ah, las hermanas se ponen como que... The Pero ladies si era- in the así estaba house. Jesús. Jesús se quitó su manto, su túnica, ¿no? Y así So poquito here's como- Jesus no, yo no. taking off his Pero clothing. su manto, aquí está diciendo, se quitó su manto It says here, y tomando una toalla, diga conmigo toalla, and en aquel taking entonces había toallas también, towel. hermanos, se la ciñó, he wrapped it. ceñir, Wrapped it. se la ciñó. He wrapped it. 5. Luego Five. puso agua en una vasija. After that, he poured water into a basin. Tenemos una agua ya en una vasija. We have some Josh, la water. puedes levantar para que todo el mundo la vea. Josh, can you lift it up? The water Para que, container. vamos a tener una ilustración, ¿ok? Pero no se me... We're ok, going to have an gracias. illustration. La puso en una vasija He put it y into a comenzó a basin, lavar los And pies he de los began to discípulos wash his disciples' feet y a secarlos and también. drying No solo them. lavarlos, He didn't just wash them, pero también los secó he also dried them con la toalla with the towel que estaba ceñido. that was wrapped around him. ¿Qué es ceñido? What does it mean to be wrapped around Ceñido es him? como un cinturón, ¿sí? It's like a belt, Como cuando te fajas, te ciñes. like Es when you como un cinturón. it's a También belt, tenía una a toalla. fasten. Ahora, se quitó su túnica, dice, su He- ropa, su camisa o su He took off his chaleco outer en aquel clothing, entonces, y después se arrodilló. and then he kneeled. Y lo que sucedía era esto. And what occurred was this. La costumbre en aquel entonces, The custom in that time, como el calzado de preferencia en aquel día era la sandalia. just like the way No había their Nikes, shoes, no they había were Adidas, no había they wore botas, sandals, there no was había no hiking Adidas, boots, Nike, nada de hiking eso. boots. O There era was none of that. descalzo o andabas They were either en without shoes or un or with pedazo de sandals, cuero con which algo was ahí just agarrado. leather with some Y straps around it. así se ponían los zapatos en aquel And entonces. that is how they would wear their Sí. shoes. Y caminaban por las calles polvosas. And ¿Cuántos they han would caminado walk in en the calle very polvosa? dusty. And how Así en many have chanclas, walked in en dusty lodo, areas en with polvo? just ¿Cuántos les ha your tocado? sandals? How many Ay, have Minerva, that yo no, happened? yo nunca he Well, andado many por of you esos are lados. saying, no, Dios I've me never libre. had to go through such. Pero para los demás But for some of us que han ido en un pueblo, un who have maybe come from lugar a que small que no está town pavimentado, han where estado there's en no el pavement, polvo. ¿Y cómo there's a terminan lot los of pies después de un largo caminar? so how were their feet after a long walk? Sí, muy polvosos, They muy were very sucios. dusty, very dirty. Y cuando ellos llegaban a su destino, And when they would arrive to their destiny, sus pies estaban llenos de polvo their y de feet lodo. were full of mud and dirt. Así que en la casa que ellos iban a visitar, So the house that they would go ya visit, fuera familiar, amigo, qué sé there'd be yo, a family, a friend. en la casa cuando ellos llegaban, When they would arrive, el más bajo de la casa, y cuando digo el más bajo es el, pues puede ser el criado en aquel the entonces, puede ser, lowest of the y household, si that no it había could have criados, been a pues, el servant, menor, or o it qué could sé have been yo, the al que nadie youngest quiere, child, o el que a nadie prefiere, bueno, no sé, el que está más abajo, ¿no? the Porque one usted who's sabe que hay like rangos, the ¿no? lowest in range. En la casa hay rangos the o no, level. o nada más en mi casa. Is there ranges or levels in Como yo household, or soy is el it de just in hasta my arriba, house? I'm the top. no les voy a decir quién está abajo, pero I'm not going to tell you who's the last one. no se crea, hermano, no se crea. ¿Ok? Y bueno, a esta persona le toca hacer este acto. So this person has to do this act. A esta persona le toca lavarle los pies a los que llegan a su This person casa, has to a come los invitados, and wash the feet of those antes de que guests pudieran entrar a la casa. before they could come into the house. Y pues aquí todos se quedaron mirando el uno al otro porque And todos so eran discípulos. Y Here everyone looked at each other because they were all disciples, dice, pues, ¿quién lo va a hacer? and like, who's going to do it? ¿Sí? Y miran los tres que estuvieron, no, pues nosotros estuvimos en el monte de la And then transfiguración they con look at the three Jesús. that were in the mountain of transfiguration, said, I Nosotros was tuvimos with la gran Jesus. revelación, como We have the nosotros nos great vamos a arrodillar revelation. a hacer eso. We're not going to get down on our knees. Y Tomás se quedó mirando y And then dijo, Thomas kept yo dudo looking. que sea yo, I doubt that it's me. ¿no? Y entonces So then Jesús tomó la iniciativa, Jesus took the initiative. tomó el agua, He took the water. y este es un acto simbólico, como And les this is digo. a symbolic act. Jesús hizo esto con un propósito. Jesus did this with a purpose. Dice que se ciñó y He, con la he toalla, girded or he belted diga himself toalla, with the towel. con la toalla lavó los pies, bueno, lavó los pies He de los washed the discípulos, feet of the y disciples. con la toalla que estaba And with the towel that Jesús he had ceñido, le girded secó on him, los pies. he dried their feet. Y
Con esto les quiero decir, porque no hay mucho tiempo, pero And with this, I want to tell you because I esto do not have too much time. simbólicamente, This symbolically, simbólicamente lo que Jesús está haciendo aquí con what ellos, Jesus is doing here with them, lavar los pies, to wash their lavar feet, los pies a los discípulos, to wash the disciples' feet, es una forma de it predicarles. is a way of preaching ¿Ok? to them. So, aguántame un poquito. Es una forma de It's predicarles. a way of preaching to them. Si usted pasa tiempo leyendo la Biblia, un If you devocional, take time in reading the Bible, sí, el pan de during the cada week, día, the bread of our lo que daily usted bread, haga, usted tiene un tiempo whatever de you may be oración, doing, escucha your prédicas, devotions, if you're listening to preaching or sermons, usted se está poniendo a la vasija de agua. you are getting near Usted se expone al agua. you're exposing yourself to the water. Amén. Amen. Usted se está exponiendo al agua cada vez que usted escucha una You are prédica, exposing vez que usted está yourself to the escuchando word palabra, every time you're listening. cada vez que escucha un devocional, When you're cada vez que listening usted to a lee su devotional, Biblia, when you're reading the cada vez que usted Bible, practica algo que tenga que ver con la palabra del Señor, anything that comes to do, having to usted se do está with the word of exponiendo God, you are exposing a yourself la vasija de agua. to the basin of water. ¿Entiende lo que quiero decirle? Are you listening ¿Me está and entendiendo? understanding what I'm saying? Y eso es lo que lava tus pies. And that is what washes your feet. Eso es lo que lava tus pies. That is what washes your feet. Ahora, después de que Jesús lava sus pies, So after Jesus washes their feet, Él seca sus pies ¿con qué? he dries them with what? Con la toalla. Diga With the conmigo la towel. toalla. Seca los Say with pies me, con la the toalla. towel. Con lo que Él estaba ceñido, With what he was como un cinturón, girded ceñido. with, like a belt. Sí. Ahora, ¿qué es la toalla? ¿Qué representa la What toalla? is Es the towel? What importantísimo. does the towel represent? Y es muy interesante porque la palabra toalla en el griego It's very interesting because in the Greek, towel means, es lention. Ni sé cómo pronunciarlo, pero es algo así. Lention. it means, it's pronounced lenton? Lention. Lention? Es igual. Lention. ¿Sí? Que es tela de lino. Which means that it is linen. ¿Sí? Y lino en la Biblia And linen in the Bible, es una imagen it is an image que representa la justicia de that Dios. represents the justice of God, ¿Ok? the righteousness of God. Representa la justicia de Dios. It represents the righteousness of God. Y si esto no lo es And suficiente if para this que usted isn't pueda enough creer o so that you interpretar de can dónde sacó believe, esto a Mauri, Or to see where did yo te quiero Amaury come llevar up a with this? Isaías I 11:5. want to take you to Isaiah 11:5. En Isaías 11:5 dice así: In Isaiah 11:5 it says, y será la justicia cinto de sus lomos, righteousness shall be the belt of his y loins, la fidelidad ceñirá su cintura. and faithfulness the belt of his waist. ¿Ok? Ahora, cinto de sus lomos. It says the belt of his loins. Para interpretar esto, And to interpret this, esto es lo que predican, lo que evangelizan. this is what we preach, what we share with the ¿Está gospel. escuchando? Are you listening? Cuando usted comparta la palabra con alguien, That when you share the gospel with someone, aunque sea una palabra para corregir a alguien, even if it's something to bring correction towards someone, o es una palabra para exhortar a alguien, or to exhort someone, aunque sea una palabra pesada, ¿usted entiende qué digo con even eso? if it's a heavy word or if it's strong, Usted siempre tiene que terminar esta palabra, you always este need consejo, to end the word estas or palabras this que usted va a advice decir a esta persona. to Usted this siempre person. You tiene que always terminarla need to end secándole los pies drying his feet con un sentido de justicia. with a feeling of made righteousness. ¿Sí? ¿Cuántos han experimentado eso que cuando tus padres te han regañado How many have you experimented o te this, han that dado una when golpiza, you've been sort of disciplined by your parents, al final de todo te dan un abrazo y un at the end of besito it, y te afterwards, quiero they mucho give porque you a pero hug te and they portas, no, say, pero yo we love you very much. ¿sí? Siempre terminan con un abrazo, un caricio, aunque They toman give you unos días, some, pero caring, siempre al nurturing final touch. te, ¿verdad? At the Y dices tú, end, ay, sí me quiere, and then you fall, yes, Ah, they bueno. do love me. algo así, ¿no? It's something similar to that. Tenemos que dejarlos refrescados de We la need to palabra. let them feel refreshed by Después de the una word. palabra dura, una palabra After a pesada, strong una palabra que word, exhorte, A word that sus exhorts últimas us. palabras tienen que ser que refresquen la vida de esta persona. The words have to end up being with refreshing words Amén. Porque ellos son la justicia de Dios because they are the righteousness of por God medio de Jesucristo. by Jesus Christ. Hable si tenga que hablar, si es If you need necesario, to speak and it's necessary, pero
No crea que simplemente es predicar de un púlpito. It's not always just standing up here in the pulpit. Les voy a enseñar la importancia, como les decía, de escuchar también I want to show you the importance of palabra. listening to the word of God. ya sea la palabra de un amigo, It could be the word of a friend, a un devocional, to a devotional, o cualquier libro que tú leas, o or la Biblia. whatever book you sea may lo que read, or even sea. the Bible itself. Exponte al agua. But expose yourself to the water. Y tú dices, ¿por qué? And you say, why? Porque si no lo haces, Because if you do not do it, te vas a empolvar, you will get dusty. te vas a empolvar. You will get dusty. Y si estás polvoso, And if you're dusty, te convertirás en comida del diablo. You will Ay, be- ay, ay, Mauri. come food to the enemy. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al diablo? And what was it that Jesus told the devil, the enemy? Polvo comerás It says, dust you por will el eat resto de tu vida. for the rest of your life. ¿Está escuchando? Have you listened to that? ¿Sí? Así que yo necesito el agua, So I need the water, sí, no la sangre, not the blood, el agua. the water. Yo necesito el agua. I need the water, Y se los voy a comprobar ahorita. and I want to share Vamos a with you. regresar a Juan 13, We're going to go back to John 13, versículo 6. verse 6. Cuando Jesús llega con Simón Pedro, When Jesus comes to upon Simon Peter, este dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? and he said, Lord, are you washing my feet? Y Jesús le dijo, And Jesus answered and said, lo que yo hago, what I am doing, tú no lo comprenderás you do ahora, not understand pero now, lo entenderás después. but you will know after this. Por supuesto que él entendía lo que se trataba, lo que era el lavado de pies, Of course, he knew what washing the feet is, físico, the physical pero a eso yo meaning no me of estoy it, refiriendo but a that is eso. not what he was referring to. Ahora, si usted quiere practicar esto como yo le dije, And if you want to como un practice acto this de humildad, as an act of hágalo. humbleness, do hágalo. it. Do it. No hay nada malo con eso. There is nothing Pero wrong with lo que yo doing te estoy this. diciendo esta mañana But what I want to share with you this morning, es que esta porción no se trata de esto. that this portion, it doesn't, No se trata de esto, de It's not de about- ser humilde o it's de... not about being humble. ¿Sí? Nos está enseñando una verdad más It grande. is showing us a stronger truth Que cuando Él vaya al Padre, that when he goes to the Father, lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros, what he is doing to each and every one of us, ¿sabe el lavado de pies? you know, the washing of feet, El lavado de pies está aconteciendo ahorita. the washing of feet is occurring now. ¿Sí? Todos fuimos regenerados por la sangre. Sí, nosotros We have fuimos all been bañados por renewed la sangre de with the Jesucristo. blood of Jesus. Sí, ahora lo que al diario necesitamos And what we need daily es lavarnos los pies. is to wash our feet. Lavarnos los pies. Wash our feet. Y si tú no lo puedes hacer, And if you cannot do it, Dios enviará a alguien God que lo will haga por send ti. someone to do it for Por you. medio de una prédica, By por medio a de un preaching, testimonio, por by medio a de leer un testimony, libro. by reading a book. Por cualquier medio, Dios va a hacer que tú Whatever means Em, God laves tus pies y no está Mauri ahí presente contigo. will wash your feet even if Amari's not present. Por eso es importante que debemos de lavarnos los pies That- los unos a los That otros. is why it's important that we wash each other's feet. Amén. ¿Qué más dice el versículo? What El else does the versículo verse 8 say? dice, Pedro le dijo, And it says, Peter said to him, no me lavará los pies you jamás. shall never wash my feet. ¿Sabe algo? La carne You es... know our human nature, the flesh. Déjeme contarle algo de la carne. Let me share something with you about the flesh. La carne le gusta adelantarse. The flesh likes to get ahead of itself. O a veces se echa para atrás la carne Or también. sometimes it takes a step Así es back. la carne. That is La carne how the no está flesh is. estable. It's never stable. O se adelanta o se It's atrasa. either it gets ahead of itself or Primero it la doesn't carne step dice, up. primero la carne dice, First the flesh says, tú me vas a lavar a mí los pies y se Says, echa para atrás. you're going to ¿No? wash my feet, and he takes a step back. ¿Cómo es que Jesús me va a lavar a How mí is los it that pies? Jesus is going to wash my feet? Sí, y se hace para atrás. And he takes a step back. Pero después el Señor le dijo, But then ¿usted se acuerda lo que le dijo el Señor? En el Jesus versículo 8, tells him in Jesús le verse 8, respondió, si no te lavo los pies, said, if I do not wash you, no tendrás parte conmigo. you have no part with me. Conmigo. Ponga atención a esa palabra, por favor. Like No close tendrás attention. parte conmigo. You will have no part with me. El 9 le dijo, And in 9, le dijo Simón Pedro, Simon Señor, Peter said, Lord, no solo los pies, he said, not just my feet, sino también las manos y but la cabeza also y se my va para hands enfrente. and my head. ¿Ve cómo es la carne? See how O the se hace flesh para is? atrás, pero escucha algo y se va. No, es que la carne es... It's very reactive. Sí, esa es buena palabra. Y
Y sí, que la carne se echa para atrás y se hace para adelante. O It'll sea, take a step back or a step forward. en otras palabras, la carne nunca fluye con Dios. It means that the flesh will never flow with God. La carne nunca fluye con Dios. It never flows with Se God. atrasa, se adelanta. It either gets ahead of itself or it Es takes como a un step back. caballo, perdón la palabra, como una mula, It's like a horse or a ¿sí? donkey Que no sabe para dónde that darle. doesn't know where to go with no De hecho, al direction. final del capítulo, Pedro le dice, But at the end of the yo te chapter, seguiré hasta la muerte. Peter had told them, I will follow you till death. La carne puede ser muy valiente. The flesh can be very Puede ser brave, muy valiente, pero Jesús le dice antes de que cante este gallo but 3 Jesus veces, had told them that me before vas a the negar, cobarde. No dice cobarde, pero me imagino, ¿no? before the rooster calls out 3 times, he says, you are going to deny me, coward. But Doesn't say coward. he doesn't say coward. No dice coward. Todo esto en el mismo capítulo. All of this is within the same chapter. Todo esto pasa en el mismo capítulo. It happens all within the same chapter. Y sabe, a mí no me gusta hacer resoluciones al comienzo del año. I don't like to make resolutions the beginning of the year ¿Sabe por qué? Porque know las voy a why? romper. because I'm going to break them. Porque yo sé que las voy a romper. Because I know I'm going to break them. Yo solo confío en Dios. I just trust in God. Pero a Mauri But Amauri, no confía en su carne. I does not trust in his own flesh. ¿No? Y una vez más vamos a ver lo que Jesús dijo en el versículo 8. And let's go En esa again once segunda more parte. back to verse 8. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, Jesus answered him, if I no, do te not wash no you, tendrás parte you have conmigo. no part with me. Ahora, él no le dijo, esto no es un lavado de pies como para ser salvo, porque mucha gente lo interpreta así And que it cada, says, vez, Jesus didn't say that the washing of your feet is to save you, because many que cada people vez que tú cometes un pecado o te caes, o por believe eso this, tienes that que they lavarte feel una y otra vez y una vez. that No, if no, they no. fallen or if they sin, they Esto have no to es así. continue Jesús ya washing their pagó el feet. precio en la cruz. Jesus already paid Y the cuando tú price fuiste in the salvo, cross, tú and ya that when fuiste you have salvo. been saved, you are Y cuando Él saved. te lavó con su sangre, Él te And lavó that con when su he sangre. washed you with his blood, No hay he necesidad de washed you. seguir, regresar, There does seguir, no regresar need otra to vez, go back and seguir, regresar y hacer otra continue vez. doing No, it no, 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 no. again and again. Él ya lo hizo. He already ¿Ok? paid it. Eso es lo que está hablando aquí. That is what he's sharing with us this morning. Esto es un lavado de, mire, lo que pasa, si no te lavo, He dice, says, no "If I do tendrás not wash you, parte el mí. You No have dice no el mí, part ¿verdad? with me. Porque si dijera el mí, eso indicaría que es salvación. Because if he said within ¿Sí? me, it'd be salvation. Así que, así es como algunos lo interpretan. And many interpret El it that mí. way. With me. Significa que, pues, si no es el mí, pues no será salvo conmigo. No, It no, means that if pero I'm no, not with dice, him, no then I'm tendrás not saved. parte conmigo. It says you will not have part with me. Conmigo. With ¿Sí? me. O sea, no vas a poder fluir conmigo. You're not going to be able to flow with me. ¿Sí? O estás adelantado o atrasado, pero Either si no you're lo ahead of haces, yourself or behind no vas it. a poder fluir But if conmigo you do de not la do misma this, you manera. will not have no part with me. No podrás fluir conmigo. And you will not be able to flow Por eso with me. necesitamos ser lavados That is why we need to por be la washed palabra. by the word Diaria. every day. Sigamos el versículo 9. Let's go ahead to Ahora le verse dijo 9. Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la Simon Peter cabeza. said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Versículo 10. Verse 10, Jesús le dijo, Jesus said to him, el que está lavado, he who is bathed, ahora lavado significa todas partes, and, lleno, and bathed means completamente. everything, ¿Sí? completely. Eso habla de la salvación. That is speaking towards Eso es salvation. por la sangre. That is by the blood. Sigue diciendo, And he continues saying, el que es lavado he who is bathed no necesita sino lavarse los pies. needs only to wash his feet, ¿Sí? Lavarse los pies. needs only to wash his feet. ¿Por qué los pies? Why the feet? Porque los pies se usan para caminar. Because our feet are ¿O used usted to los usa para walk, otra cosa? or do you use it for something else? Y en nuestro diario caminar, And hermano, in our daily amigo, walk, friend, familiar, family, nos encontramos con muchas deshonras en este caminar. we find ourselves with things that are unworthy in our walk. Nos encontramos con muchas deshonras en nuestro caminar. Things that Mucho, are unworthy. mucho negativismo. There's a lot of Oh, negativity. ¿Cuántos conocen a personas negativas? How many know negative people? Ay, Dios mío. Muchas personas que tienen creencias malas, There are many who have errorous ways of que thinking quieren contaminar tu mente con sus creencias malas. that want to contaminate your mind with those beliefs. Personas que tienen sus propias ideas, People who have their own que de ahí thoughts no los sacas. that you will never move them from them.
te quieren contaminar. They want to contaminate you. ¿Sí? Que hay un porcentaje de personas que si no se aplican la tercera vacuna, probablemente de la edad de 30, There- 40, 50, There is a tienen una percentage. probabilidad de no sobrevivir, bla, bla, bla. If Y the wow, person who has been vaccinated doesn't take ya me the la third creí vaccine, y tengo que that they cambiar probably don't have todo a mi chance plan of de living, and dieta, I fall into it and I tengo que believe it, cambiar todo el estilo de mi vida, and I have to change my porque lo que lifestyle escuché because what I heard, es verdad it's truth, y va a pasar. and it's going to happen. O hay una estadística, están diciendo, Or there is a statistic. They're Que- saying que por allá that miles y no sé over cuántos, there that thousands, y uno se deja influenciar por eso. and we allow ourselves to Y be dejas que eso influenced. negativo, And dejas que we esas noticias allow the news and the se negativity empiezan a llenar tus pies de polvo. start filling your feet with dust. Se empiezan a llenar tus pies de polvo. And you get dusty. Te empiezas a contaminar And you start beginning to become de todo lo contaminated que hay allá afuera, tanta of suciedad, everything that is out tanto there. polvo, en otras palabras, There's so much que hay allá dust afuera, that is out there que te expones that you expose yourself. y empiezas a aceptar todo esto en tu mente. And then you start accepting all this in your mind. No levantes su mano, pero yo sé que a alguno de nosotros nos ha Don't raise your pasado. hand, but I know there's some here. Te estás contaminando, te estás empolvando. You allow yourself to be contaminated. Empiezas a mirar cosas que no debes de mirar. And you start seeing things that you shouldn't be seeing. ¿Sí? La carne es muy rápida para reaccionar. The flesh is quick to react. Tal vez no pudiste evitarlo, pero Maybe lo you viste. couldn't avoid it and you saw Está ahí it. enfrente. It's right there. Pecaste o no pecaste. You No, sinned or didn't pasa sin. por tu mente, pero ahí It está goes todo. through your mind and Te it's all contaminas. there and you're contaminated or influenced. Te empolvas. Te empolvas. You get dusty. Ahora, ¿cómo te lavas de todo eso? And how do you wash yourself from all of this? ¿Cómo te lavas de todo esto? How do you wash yourself from all of this? Con agua de la palabra de Dios. With the water that is found in the Word of God. Ahora, cuando nos contaminamos, When we contaminate ourselves, escúchame bien, por I favor. want you to listen. Cuando nos contaminamos, When we contaminate eso no ourselves, significa that does not mean que hemos cambiado de posición that we have changed our position a como Dios nos ve. to how God sees us. ¿Me escuchó? Are you listening? Eso no significa That does not mean que Dios te va a ver diferente that God will see you differently o que Dios te va a empezar a juzgar. or that God will start judging you. Cuando tú te contaminas, When you contaminate or pollute yourself, eso no significa that does not mean que has perdido tu posición that you have lost your position parado frente de Dios. standing in front of God. Porque tú en los ojos del Padre eres Because justificado. you, in the eyes of the Father, are made righteous. En los ojos del Padre tú eres In justificado. the eyes of the Father, you nada ni are nadie righteous. There's puede nothing cambiar and no esto. one that can change that. Yo siento que algunos de ustedes no me están I entendiendo feel like todavía. sometimes not all of you understand that clearly. Pero créeme, por favor, But I want you to believe que no importa cuánta contaminación pase por tus pies. it doesn't matter how much pollution goes Hoy through tú your estás feet. siendo lavado con Today la you palabra are de being nuestro Señor washed by Jesucristo The Word of God, y tú estás siendo limpio, and you are being lavado cleansed, por la palabra. and you're being cleansed, Estás justificado, and you are being made righteous, pero tus pies están sucios, but your feet are empolvados. polluted. Por eso hay una limpieza And that is diaria. why there is a daily wash, Hay una limpieza diaria. a daily wash. Yo tengo que al día that I lavarme need los to pies. do every day, Yo tengo wash que my al feet. día lavarme los Every pies day I need to con tu wash my feet, palabra, cleanse my feet with your con word, leer la palabra, reading your con word, escuchar tu palabra. listening to your Yo word. necesito I lavarme need los pies to cleanse my feet. y asegúrate de aprovecharla al diario. And I want you to take advantage of it Dirás, pues every yo, Amaury, day. en realidad yo no leo mucho la Biblia, no tengo tiempo. And Bueno, many may pues say, I escucha. don't read the Bible, I don't have time. Well, listen. Pídele al Señor que te ayude. Ask the Lord to help you. Alguien te va a dar una palabra, un consejo. If someone will Alguien te share va a a guiar word with y te you, va a dar dirección a la que tú give you estabas esperando. direction, El Señor no te va a counsel, dejar what you solo. were looking for, Él God will quiere- not leave you alone. Él quiere que tú estés He limpio. wants you to be cleansed every day. Amén. Amen.
Alguien te habla con una palabra, te da una palabra, If un someone teléfono, shares un consejo de a la word palabra with del you through Señor. a phone call or a message, Amén. Y de repente alguien te habla y te da un consejo, una palabra, te abre la mente y and tú then te suddenly sientes, someone shares with you and opens your wow, te sientes mind, refrescado, te feel sientes refreshed, lavado, como and que, you feel wow, sí, hay cleansed, esperanza, and you wow, feel sí, like hay que there is seguir hope, adelante. and I can continue moving forward. Amén. Y sigue diciendo el versículo 10. And verse 10 continues saying, El que está lavado, el que está salvo, diga conmigo, he who is bathed or he who is saved no necesita sino lavarse los pies, needs only to wash his feet, pues está todo completamente limpio. but is completely clean. Y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, And Jesus looked at his disciples and said, y vosotros limpios estéis, and you are clean, aunque no todos. but not all of you. ¿A quién se refiere Who was he referring to? cuando dice aunque no todos? But not No all empiece a of you. apuntar al hermanito, ¿ok? Don't start pointing fingers to the one next to you. Sigamos al versículo 11. Let's continue to verse 11. Porque él sabía For he knew quién lo iba a who entregar. would betray him. ¿Quién era esa persona? Who was that person? Judas Iscariote. Judah. Por eso lo dijo, ¿ok? And that is why he No said por el it. hermano que está al lado. Not because of the one sitting next to you. No estéis limpios todos, ¿ok? He Ahora, says, not all of you are Saquemos clean. esto, removemos a Judas. Cuando vamos a la playa, When we go to the beach, ¿usted ha ido a la playa? how many have gone to the beach? ¿Sí? ¿Todos se han metido al mar? Bueno, How que many los have pies gone porque está into súper an fría, ¿no? ocean? Or maybe just the feet because it's super cold. Es bueno que usted traiga un galón de agua, ¿no? It's good for you to carry a gallon of water, Hay right? regaderas, pero están bien lejos. There's showers, but sometimes they're so far away. Y tiene que ir y encontrar la regadera. And then you have to go and look Y for a usted sabe shower. que entre los dedos And you know that in y between en the cualquier toes espacio del cuerpo que se encuentre, and any space there, la arena llega. sand will appear. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso uno ocupa llevar un galón de And that agua y is why limpiarse, We take lavarse our bien, water to wash off our quitar feet, toda la arena de estos make lugares, sure we remove all las of the manos, sand. qué sé yo, los pies. Pues en aquel entonces And so back in those days, había baños públicos there was public bathrooms. donde las personas iban a lavarse pues, por todo el polvo. They would wash themselves off because of all the dust. O muchos de ellos, cuando había un río cerca, iban al río a Or lavarse. there was a lake that was close by, they would go towards the lake. Pero se limpiaban, pero cuando salían del río, But they would wash themselves. But when they would come out from the lake, pues una vez más se volvían a empolvar. one more time, they would get dusty again Se volvían porque no tenían automóviles, no se podían subir a because sus they didn't have automóviles. cars. Si no había calles They pavimentadas, didn't have paved roads. o sea, te bañabas, pero aún así You would salías maybe al polvo. wash yourself, but ¿Sí? even then you still end up getting Empolvaba. dusty again. estaban limpios, pero después por todo el polvo se volvían a empolvar. So they had been clean, but then again, they'd get dusty. Por eso es importante quedarnos bajo la palabra, And that's why it's important to always be under the word. porque la palabra siempre nos va a limpiar, Because the word will always siempre clean nos us, va a lavar, will always bathe siempre us, nos va a refrescar. and will always refresh us. Lo que limpia a las personas What cleans people es el constante escuchar de la is palabra the del Señor, constant listening of the word of God. el constante leer de la palabra del It's Señor. consistently reading the word Eso of te va a God. limpiar, That is what te cleanses va a us purificar and will purify de todo us lo que se te quiera of pegar. anything that wants to stick to ¿Sí? you. Aquí estoy hablando de polvo, pero usted ponga I'm cualquier talking cosa, about dust here, but you can put a name to it, cualquier maldad, cualquier pecado que se le To ponga, whatever cualquier sin, enfrentamiento que usted to tenga, whatever póngale confrontation. nombre. You can put a name to it. Pero tenlo por seguro que But cuando usted believe salga allá and be afuera, certain that when you walk algo out, se te va a querer pegar. something will want los to pies. stick to your Y feet. por eso es importante And that is why it's so que important escuches la palabra. that you listen to the leas la word palabra, of God, that you Porque read la the word palabra, of God, porque la because palabra te the va a word lavar. will cleanse us. ¿Sí? Martín Lutero, ustedes conocen a Martín Lutero, dijo esto. Martin Luther said this: Necesito diariamente predicarme a mí mismo I need to daily preach to evangelio. myself the word of God porque todos los días se me olvida. because every day I forget it. ¿Usted puede relacionarse con eso? Can you relate? ¿Sí? Ahora, yo ya tengo varias semanas, tal vez meses, predicando I acerca have de la gracia, Many weeks, months speaking acerca de la about grace, justificación de Dios. about the righteousness of God. Ya han sido como 6, 7, 8 sermones I que he want to hablado say acerca 6 de or esto. 8 messages that I've shared.
Y entre aquí y allá entró, between creo que 2 o 3 then and predicadores now, más. there's been other preachers that have also shared. Y yo quiero creer que no, pero la realidad es que sí. I Usted want ya to se le believe olvidó. no, but the reality is Que sí, ya se le olvidó that you have already forgotten them de lo que hablamos. of what we shared. Porque el cuerpo es así. Because the Si, body si is no hay that una way. constancia That if there's no y consistency hay una interrupción, and when there's olvidamos todo an y a lo interruption, nuevo. then we forget it and then we go to what's new. Y a muchos han olvidado. And many have forgotten. Y esa es la tendencia de la carne. And that is the Su, tendency of our su human naturaleza flesh, se gravita of our natural hacia flesh, las cosas de la ley. wants to move towards doing what's the law. Ahora, ¿qué es el agua? Cuando hablamos del agua, ¿qué What is significa the el agua? water? What is the significance of El the agua que water? Jesús lavó los pies a sus discípulos. The water that Jesus used to wash the feet of his disciples. Y esto es una obra es una imagen de su obra terminada. And this is an image that he plays of his last action. Cuando se aplica prácticamente, When we apply it as we practice it, hay que limpiarnos diario. we need to cleanse ourselves daily. Diario tenemos que limpiarnos. Daily we need to cleanse Ahora, ourselves. apunte por favor este versículo, grábeselo. I want you highlight it. to highlight this. Segunda de Corintios 7:1. 2 Corinthians Dice, 7:1. Y muy bonito comienza, dice, amados says, hermanos. ¿sí? Very nicely, Así que amados, puesto segunda de Corintios 7:1, pues así que amados, he says, beloved, puesto que tenemos tales promesas, beloved, amén. Limpiémonos de toda contaminación let us cleanse ourselves from all filthiness de carne of the flesh y de espíritu, and of spirit, perfeccionando perfecting la santidad en el temor holiness de Dios. in the fear of God. Hay una limpia. There's a cleansing Cuando tu cuerpo y tu espíritu se contaminan, that when your body and your spirit is contaminated, tú te sientes sucio, you feel dirty. no te sientes a gusto. You don't feel comfortable. Hay algo mal conmigo. There's something wrong with me. ¿Sí? Hay algo malo conmigo. There's something wrong with me. Pero aún así, But even though aún tú sigues siendo justificado. you are still being made righteous. Pero ¿dónde dice eso? Dice The la word, palabra. does it say that in the word? Puesto que tenemos tales promesas. Having these promises, Es por medio de la palabra de Dios. it is by the word of God, La promesa más grande que el Señor the nos dio a greatest nosotros. promise that God gave us. Dice que de tus pecados He says that your sins no me acordaré ya más. I will not be remembered. I will not remember. Qué promesa tan hermosa. What a great promise. Qué promesa tan hermosa. What a great promise. Sigue recordándote de esta promesa. Continue being reminded of this promise. Recuérdate siempre de esta promesa cuando pasan tribulaciones, Be reminded cuando- of this promise when you're going through tribulations, cuando la contaminación viene hacia ti, when the filthiness of this world comes cuando te towards quiere you, empolvar el mundo con sus cosas. when they wants to reach your life. No me acordaré ya más. I will not be reminded No me acordaré ya más de tus pecados. of your sins. Y quiero cerrar con esto en esta And I want to mañana. close this morning. El Señor dijo en el versículo 13, 12. Así que ahí en el mismo capítulo, sí, Juan 13, John 13, 12. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, So when he had washed their feet, tomó su manto, taken his garments, volvió a la mesa y les dijo, he went and sat down again, and he said to them, ¿sabéis lo que os he hecho? do you know what I have done to you? Vosotros me llamáis maestro You y call Señor, me teacher and Lord, y decís bien, and you say, well, porque lo soy. for so I am. Pues si yo, el Señor y el maestro, If I then, your Lord and teacher, he lavado vuestros have pies, washed your feet, vosotros también, vosotros también you also debéis lavaros ought to los wash pies one los another's unos feet. a los otros. 15. 15. Porque ejemplo os he dado For I have given you an example para que como yo os he hecho, that you should do as I have done vosotros también hagáis. to you. Ahora, algunas personas no leen su Biblia. Many don't read their Bible.
Ustedes saben esto, ¿no? And you guys are Pero aún así familiar tú with this. recibes una llamada de una persona, But even though you may receive a call from someone, otros pasan su tiempo escuchando la palabra del Señor, mensajes, many spend their days listening to the word of God mirando, escuchando prédicas, or watching even sermons. pero las personas te escuchan cuando hablas, But people listen when you talk. ¿sí? Te escuchan cuando miramos a un hermano que tiene problemas o necesita un consejo o qué sé yo, We may see a brother or sister who is in need going through struggles, pero tiene los pies sucios, and we see that they may have their feet ha sido dusty, contaminado, that they have been contaminated. está empolvado. They are found in filthiness. No digamos, mírate cómo estás, Let's not say, look at how you are. mira en el pecado que estás, por eso te suceden las cosas. Look at the sins you are living in, and that's why things are occurring. Fíjate cómo estás vestido, Look at how you're dressed. fíjate cómo te comportas. Look at how you behave. Mira esto, mira Look at acá. this, look at that. Por eso es que no. That is why you don't. Por eso es lo que está pasando. That is why it is happening. Porque sigues igual, Because you continue sigues así, being sigues the así. same. Mira lo sucio que estás. Look at how filthy you are. Necesitas salvarte, You need arrepentirte to otra vez save más. yourself. You need to ask for forgiveness. Déjame darte un consejo. And let me share something with you this morning. No humillemos a nadie. Let us not Nunca humiliate humillemos anyone. a nadie. Never. No humillemos a nadie. Let us not humiliate anyone. Levantémoslos. Let's lift them up. Es fácil decirlo. It's easy to say it, Es fácil decirlo. super easy to say it. Pero la acción de eso, But to do the action, levantémoslos. let us lift one another up. Cuando compartas con alguien el evangelio, When you share with someone the gospel, tú tienes una oportunidad you have an opportunity de amarse el uno al otro. to love